Muy buenas tardes a todos, tengan una cordial bienvenida. Vamos a comenzar nuestra reunión en esta tarde de Ministerio de la Palabra del Señor y vamos a hacerlo como es costumbre con un himno. Es el número 399 de nuestros himnarios, que dice su primera estrofa: Cristo vive y nos guiará, aunque triste la vía, pronto el alba romperá, que feliz el día. Todo bien nos ha de dar, Cristo vive y nos guiará. Himno número 399. Cristo vive y nos guiará, aunque triste la vía, pronto el alba romperá, que feliz el día. Todo bien nos ha de dar, Cristo vive y nos guiará. Todo lo que aquí hablo, hoy también nos habla. Todo el pan que repartió, hoy también regala. Todo bien nos ha de dar, Cristo vive y nos guiará. Cristo vive, mas su amor le condujo a la muerte, pero de Satán triunfó. Es su nombre el fuerte, Él nos colma de bondad, Cristo vive y nos guiará. Cristo vive y nos guiará, no nos desampara. Con su iglesia quedará, hasta el fin llevarla, para ver su hermosa faz y gozar de eterna paz. Bien. Después de cantar este himno, vamos a orar al Señor y pedir a un hermano en comunión que pueda encomendarnos al Señor en oración. Por favor, un hermano en comunión que nos encomiende al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre, llegamos al trono de tu gracia a través de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, aquel que vino a la excelsa gloria, aquel que trajo las buenas nuevas, aquel que fue incomprendido, crucificado, maltratado, llevado a la tumba, pero Él triunfó, Padre, dejando la tumba vacía. Sabemos que Él está en los cielos, coronado de honra y gloria. Padre, en esta tarde queremos una vez más rogarte que la palabra que será abierta, palabra tuya, donde cada uno de nosotros honramos y alabamos al único Dios vivo y verdadero, que es nuestro Señor. Gracias porque podemos juntarnos a través de este medio virtual para llegar a muchos hermanos y familias que suelen conectarse, y rogamos, Padre, que tu palabra sirva para la vida de cada uno de nuestros hermanos y amigos, quienes estarán escuchando la palabra tuya.
Oh Padre, gracias porque nosotros no éramos nada. Tú nos sacaste de las tinieblas a la luz. Oh Padre, bien dice tu palabra que solamente podemos honrar al Padre. Os convertiste, dijo el apóstol Pablo, de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, Padre. Y eso es una gran verdad, porque hay muchos de nuestros hermanos y cada uno de nosotros en distintas formas hemos honrado a otros, Padre, guiados por Satanás, el príncipe de este mundo. Pero tú nos liberaste, tú nos honraste con el privilegio, Padre, que tenemos ahora de ser llamados tus hijos y que podemos alabarte y honrarte en nuestra vida. Padre, gracias porque tu Espíritu mora en cada uno de nosotros y somos templo del Espíritu Santo. Oh Padre, qué verdades grandes hemos aprendido y hemos atesorado aquello. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y hermanas y cada uno de nuestros amigos. Quedamos en tu presencia ahora sabiendo que tú nos estarás oyendo, viendo y te agrada que el pueblo tuyo podamos clamar y honrarte. Recibe nuestra gratitud, quedamos en tu presencia, en el nombre bendito y amado de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano. Tengan todos nuevamente muy buenas tardes. Vamos a leer nuevamente en la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primero a los Corintios, capítulo 7, y vamos a leer desde el versículo 25 en adelante. Tal vez poder terminar ya este capítulo, que lo hemos dividido ya en 3 reuniones, sería con esta, y viendo los problemas y las cosas y los consejos que Pablo da acerca del matrimonio, el estar soltero y todo lo demás. Vamos a leer capítulo 7, versículo 25, dice: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo, pues, esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien,
y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Hasta allí, y que el Señor agregue su bendición a su palabra. En realidad, esta es una larga sección que habremos de mirar, en cual el apóstol aconseja a los solteros en relación con el estado matrimonial, y él da su parecer a la luz de la necesidad que apremia, de los versículos 25 al 31, en cuanto a un servicio más devoto al Señor. Eso lo vemos en los versículos que hemos leído del 32 al 35, para hacer separaciones, y también en lo que tiene que ver a la decisión final en cuanto a los versículos 36 y 38. En el versículo 28, Pablo indica que el matrimonio no es pecaminoso, porque el tiempo es corto, es lo que agrega él. Lo importante es el gasto de tiempo y energía en el servicio de Dios. Y uno puede ser más eficaz en esto al quedarse soltero. Versículo 25, comencemos a mirar. Dice: en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. En realidad, hermanos, la traducción esta de la palabra vírgenes es una traducción en realidad inadecuada, refiriéndose realmente a los solteros. Esa es la realidad de la traducción, debiera decir, en cuanto a los solteros o a las solteras. Esa es más o menos la idea. Podríamos hablar bastante solo de este tema, en cuanto a la virginidad, con respeto, con cuidado, y eso lo podemos ver, por ejemplo, eso se da mucho en las vidas de hijos creyentes que se convierten a temprana edad. Entonces, poseen aquello, pero también son solteros. Es esa más o menos la idea. Pero lo adecuado aquí es solteros, ya sea varones o mujeres. Hay una referencia, hermano, no por el tiempo no lo vamos a buscar, pero usted lo puede buscar después. Ahí habla en Apocalipsis, el capítulo 14 y versículo 4, ahí habla de varones que son vírgenes que no se han casado. Ellos serán aquellos judíos que no han tocado mujer, dice, que no se han casado y que están reservados para un tiempo en el cual Dios habrá de actuar en este mundo. Pablo, en realidad, al decir que no tiene mandamiento del Señor, significa que acerca del tema que va a tratar en los siguientes versículos, él no puede apoyarse en ninguna enseñanza del Señor Jesucristo, como sí lo había hecho en el versículo 10. En realidad, él muy humildemente da su parecer como uno que había obtenido misericordia del Señor para ser fiel. De esta manera se refiere a su singular posición de responsabilidad que había recibido del Señor, pero destaca su confianza. Había sido probado. Él, como un administrador fiel, había sido probado y aprobado. Por lo tanto, era un administrador fiel. Convencido él de que tenía la mente del Espíritu Santo. Versículo 26 habla acerca de la necesidad que apremia. Se refiere probablemente a ciertas formas de presión que estaban sufriendo los cristianos y en vista de las cuales era bueno que cada persona permaneciera como estaban entonces. Otros creen que se refiere a la oposición que tienen que afrontar los cristianos de cada generación. Sin embargo, Pablo está diciendo que desde luego no es el momento oportuno para alterar la situación en que uno está. En otras palabras, podríamos usar un dicho: cuando la tormenta está desatada,
No es el momento de cambiar de barco. No tendríamos por qué hacerlo. Versículo 27 dice, ahora Pablo está ahora dirigiéndose a los hombres, detallándoles lo que quería decir al final del versículo anterior, cuando los exhortó a quedarse como estaban. El que estuviera ligado a mujer no debía buscar un divorcio. Libre de esposa en la siguiente cláusula no se refiere a nadie cuyo matrimonio hubiera sido disuelto o que se hubiera separado de su esposa. Libre está en contraposición a ligado y por ello significa soltero. Los tales no deben buscar esposa. Es clara y correcta. ¿Estás casado? No procures divorciarte. ¿Estás soltero? No busques mujer. Versículo 28, Pablo, al relatar aquello, dice, en tanto que el apóstol cree que es mejor no casarse, en tiempos de dificultad y presiones, concede, sin embargo, que no es malo casarse, aunque sí existan estas presiones y las habrán por siempre, mayormente en los que nos hemos convertido al Señor. Ni para el hombre ni para la mujer. El matrimonio deja de vulnerable a cada cónyuge respecto del dolor, del sufrimiento del otro. Esto es lo que Pablo está visualizando. Esto es lo que Pablo está llevando en su vida y nosotros sabemos la experiencia de Pablo, cuántas veces sufrió, cuántas veces fue azotado. Dice de peligro de ríos, de peligro de ladrones, de peligro en el camino. Imagínese Pablo caminando por esos lugares inhóspitos, llenos de peligro, caminando junto con su esposa. Más o menos esa es la idea a la cual Pablo se está refiriendo. Es debido a que podían ser vulnerables en cuanto a lo que tiene que ver con sus familiares, del sufrimiento, del dolor que podía también caer sobre el ser amado, que pudiese haber estado al lado de él. Tiempos de percusión han habido y habrán. Mientras que un soltero no está involucrado con ninguna persona de una manera tan íntima. Su razón para aconsejarles que no se casen es que tendrán aflicción de la carne. Aquí esta palabra carne no conlleva ninguna connotación teológica, sino que se refiere a circunstancias de la vida, lo que estamos ya relatando. Y sabe, hermano, esto tiene muchas aristas. Nosotros podemos decir algunas, pero cada uno en particular está viviendo ciertas situaciones, ya sea que sea soltero o que también esté casado. Con esto no estamos diciendo, ni Pablo lo dice, no es malo casarse. No son menos los que se casan y tienen un matrimonio de creyentes y que no por eso puedan servir al Señor de buena manera. Hay muchos ejemplos de muchos hermanos que han servido al Señor con sus esposas y han sido fieles también. Solamente Pablo agrega lo siguiente: quisiera quitarles aquellos problemas que tienen que ver con la aflicción de la carne. Pablo deseaba protegerle de todos los acosos y las dificultades que implica el estado matrimonial. Esa es más o menos la idea. Al estar bajo presión o persecución por la lealtad a la fe. Un soltero puede adoptar una postura más firme al solo tener que considerarse a sí mismo que alguien cuyas acciones afecten una familia y la pongan bajo dificultades y sufrimiento. ¿Sabe, hermanos? Aquí me detengo un poquito. Y nosotros que usamos mucho el himnario y cantamos los himnos, muchas veces no sabemos quiénes escribieron los himnos y cuál fue la connotación que tuvieron esos himnos. Fíjese que a mí me impactó. Esto es, uno puede decir de esta manera, le impacta el alma a uno saber quién escribió un himno y lo que sucedió en su vida. Y en cuanto a lo que estamos relatando, a las aflicciones de la carne. No sé si usted ha cantado ese himno que dice: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El que escribió ese himno era un creyente hindú, un hombre casado con hijos.
Pero venida la prueba por la fe que él había depositado en el Señor Jesucristo, en un país lleno de idolatría como es la India, ese hombre un día fue tomado por las autoridades y ese hombre fue llevado a juicio. Y ese juicio significó que comenzó el gobierno comenzó a presionarlo de tal manera para que desistiera de su fe. ¿Y sabe lo que le dijeron? Le dijeron de esta manera: él había escrito este himno, lo habría cantado muchas veces, pero ahora tenía que venir el día de la prueba, el día en que realmente se cumpliría aquel canto que él un día escribió y que cantó, pero ahora tendría que vivirlo en carne propia. Aquel gobierno le tomó a aquellas personas y lo primero que queriendo que desistiera de su fe, le dijeron: si desistes servir al Señor y que Él sea tu Señor y lo dejas, no mataremos a tu esposa. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de este hombre? Cantó aquel estrofa de ese himno que dice: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y vio con sus propios ojos morir a su esposa, como fue sacrificada por aquellos hombres. Aún ellos continuaron con sus hijos y la respuesta nuevamente fue dada por él: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y murieron sus hijos delante de sus ojos. Y al final este hombre fue tomada su vida y terminó cantando el himno que él un día escribió: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Querido hermano, estas son realidades, testimonios de hombres y mujeres que han muerto por el Señor. Esto es lo que está diciendo Pablo aquí. Esta es más o menos la idea de lo que está diciendo Pablo. Que si él hubiese estado solo, tal vez habría reaccionado de la misma manera, pero qué inmenso dolor, qué tremendo dolor el que tuvo que sufrir, ver morir a su esposa y ver morir a sus hijos. Es diferente el hecho de poder estar soltero, más o menos. Esta es la idea de lo que tiene Pablo en mente cuando aconseja a aquellos hermanos solteros que sería mejor no casarse. Versículo 29 al 31 dice: aquí en estos versículos el apóstol hace un quíntuple llamamiento basado en el tiempo es corto, que aparece en el versículo 29. Y la apariencia de este mundo se pasa en el versículo 31. En otras palabras, a la vista de la naturaleza transitoria de las cosas, las actitudes ante las circunstancias normales de la vida deben transformarse. Se deben aceptar todas las formas de disciplina, todas. Los que tienen esposas han de ser como si no las tuvieran. Si el tiempo es corto y el Señor pronto va a estar aquí, entonces el esposo ha de ser como un hombre en el servicio militar. Aquí hay un gran ejemplo en el caso del tremendo pecado que ocurrió con David. En segunda de Samuel, aparece un caso de lo que estamos hablando en cuanto a un hombre, en cierta manera, como un hombre en el servicio militar. Segunda de Samuel, capítulo 11. Y versículo 11. No se refiere a David. Queremos resaltar lo que ocurría con Urias Heteo. Y Urias respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. En relación con Urias, para una ilustración de este punto, no se trata de que el hombre haya de descuidar a su esposa, sino que las demandas del Señor han de ser prioritarias. Los que lloran, como si no llorasen. No se debe permitir que el dolor ahogue el alma de forma que uno se quede totalmente centrado en sí mismo
y cese todo servicio para el Señor. Esa es más o menos la idea de lo que Pablo está explicando aquí. Los que se alegran, como si no se alegrasen. Aquí se expresa lo inverso de lo anterior. Cada emoción humana debe ser mantenida bajo control y no debe volverse excesiva. En Romanos capítulo 12 y versículo 15, somos exhortados a alegrarnos con los que se alegran y a llorar con los que lloran. Esto sigue siendo verdad, pero aquí se enfatiza que no debemos perdernos totalmente en el gozo ni en el dolor. En otras palabras, hermanos, lo que Pablo está enseñando es un balance en la vida cristiana. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces los hermanos podemos tomar en cierta manera casi un fanatismo o irnos al extremo contrario y querer solo servir al Señor y que el Señor nos demanda eso, pero descuidamos las cosas que tienen que ver con nuestro hogar, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestro trabajo. Por lo tanto, tenemos que tener un balance en nuestra vida, pero la prioridad es con el Señor. Eso es lo que está enseñando aquí Pablo. Los que compran como si no poseyesen nada de lo que compramos, por costoso que sea, debe sernos de tanta importancia que llegue a obsesionarnos. Esta expresión puede que se refiera al tráfico mercantil, algo con el mercado, con la compra, con lo que llamamos en el día de hoy tal vez un mercado capitalista. Es donde un país se mueve en torno a lo que compra y un afán de comprar a diario y sin cesar. Es lo contrario lo que debemos hacer nosotros. ¿Necesitamos comprar cosas? Por supuesto que necesitamos comprar cosas. Necesitamos para subsistir, necesitamos para comer, necesitamos muchas cosas, pero que eso no esté en primer lugar en nuestra vida cristiana. Tiene que ver con los negocios, al comercio. En cómo, si no lo disfrutasen, dice Pablo aquí, disfrutar en realidad es traducción de un término que significa usar plenamente, explotando cada circunstancia hasta la máxima ventaja material y temporal. La exhortación es a no absorbernos totalmente con ello, de modo que venga a ser el todo para nosotros. Todo lo relacionado con el mundo carece de permanencia. El matrimonio, el comercio, las propiedades, los alimentos, ahora no. Los placeres, los vestidos. Todo ello se desvanecerá un día. De modo que debemos entregarnos a las cosas eternas, hermanos, mayormente las cosas eternas. Versículo 32, dice el apóstol aquí. Aquí deberíamos observar, hermanos, en esta sección de los versículos 32 al 35, comienza con el anhelo de Pablo de que en tiempos difíciles vivieran sin congoja, a fin de servir al Señor con una devoción que no se dividiera. Esto es lo normal. Luego afirma que lo que parecía ser generalmente cierto, que el soltero puede entregarse al servicio del Señor sin otras consideraciones, mientras que el casado tiene muchas responsabilidades que atender en relación con su esposa y familia, y que no está mal. No está mal aquello. Pablo no está diciendo eso es malo. Pero en comparación con el soltero, aquel tendrá mayor libertad para servir al Señor de una manera diferente. Aquí la frase las cosas del mundo no se refiere a cosas mundanas, tal como usaríamos el término, sino solo que tiene ciertas obligaciones que debe cumplir respecto a su familia. Son requisitos que el Señor nos pide. Tenemos que cumplir respecto a nuestra familia. Volvemos a decir, hermanos, si en nuestra vida nosotros fuéramos más equilibrados, las cosas cambiarían totalmente.
O nos vamos al Señor y nos dedicamos solo al Señor y no dejamos nada. Bueno, eso ocurrió en Tesalónica también. Fíjese que muchas veces las cosas mal entendidas producen cosas que están equivocadas. Pablo enseñando en Tesalónica acerca de la venida del Señor, porque aquellos hombres no entendían lo que había pasado con sus deudos. Pablo tiene que enseñar y decirle aquel pasaje hermoso cuando dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. Les enseña lo que habría de ocurrir un día futuro. Pero ¿sabe lo que atrajo esto? Y eso fue un problema grave que se suscitó ahí en Tesalónica. Habían hermanos que se fueron al lado contrario y dijeron, si el Señor está tan cerca de venir, Pablo nos ha enseñado estas tremendas verdades, ¿para qué trabajar? No trabajemos, vivamos dependiendo del Señor y salgamos a servir al Señor de una u otra manera y descuidando aquellas cosas. Imagínese un hombre casado que usara de esa manera y saliera y dejara botada a su esposa y decirle de un día para otro, ya yo no voy a trabajar más, voy a servir al Señor porque el Señor ya viene. Estaría descuidando lo que tiene que ver con su esposa y su familia en general, también con sus hijos. Debemos tener mucho cuidado cuando a veces damos consejo a los hermanos, porque se han escuchado consejos de hermanos que le dicen, usted es mucho lo que trabaja, tiene que servir más al Señor. Y ese hermano, debido a esa gran presión, dejó el trabajo. Pero ese hermano después no encontró trabajo. Y cuando comenzó a faltarle, y su esposa comenzó a reclamar, aquel hermano que dio el consejo no corrió con ayuda para proteger a ese hermano, lo llevó o lo incitó a hacer algo equivocado. Hermanos, un balance en la vida cristiana nos evitará muchos problemas. Versículo 34 y 35 dice el apóstol Pablo de esta manera. Versículo 34 y 35. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. La mujer soltera puede concentrarse en las cosas del Señor y su consagración se expresa en estas palabras: santa así en cuerpo como en espíritu. Por otra parte, la casada tiene responsabilidades para con su marido y familia que debe cumplir. Esto no significa que todas las solteras cristianas tengan un nivel de consagración más profunda que las cristianas casadas. Volvemos a decir un balance. Unas y otras. Podemos vivir o tratar de vivir una vida espiritual acorde a nuestro Señor. Es un balance en nuestra vida. Porque conocemos a muchas parejas casadas que hacen grandes sacrificios para servir al Señor con una profunda devoción. El versículo 35 indica que está diciendo esto para provecho de sus lectores, para sus mejores intereses. No quiere limitarlos en forma alguna, ni tampoco quiere refrenarlos. No quiere obligarlos por un camino que piensan que no les es adecuado. Como permanecer en la soltería. Solo desea lo apropiado y conveniente para ellos, lo decoroso, para que puedan servir plenamente al Señor sin distracciones, ni obstáculos de ninguna clase. En Lucas 10, 38 y 42, allí tenemos un gran ejemplo. Contemplamos a Marta preocupándose con muchos quehaceres, pero la mejor parte la tiene María, la de una profunda devoción al Señor y a su palabra. Esta ha elegido la mejor parte. Versículo 36 y 38 al 38 dice:
Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace, o soltera, de manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mayoría de los comentaristas sostienen dos interpretaciones. La primera está basada en una de nuestras traducciones de la Biblia, de la Reina Valera, y que allí la traducen como hija virgen, con esa palabrita hija para indicar su ausencia en el original. O sea, la Biblia de la Reina Valera del año 60 habla de hija virgen, pero con una letra especial para hija, para indicar que en el original no está. Contempla este pasaje como refiriéndose a un padre y a una hija. Y la segunda, basada en otra traducción que dice prometida, con una nota al pie que dice literalmente virgen. Lo refiere a un hombre y su novia. Es evidente que los traductores y expositores se encuentran con una dificultad en el versículo 38. Allí se traduce en el sentido de que si un hombre se casa con su prometida, hace bien, pero que hace mejor si no se casa con ella. En realidad, un autor arroja luz sobre estos difíciles versículos. No son fáciles muchas veces de explicar. La traducción sugiere que la cuestión tiene que ver con el hombre y su propia virginidad. En el versículo 36, si un hombre piensa que no puede contenerse más tiempo por estar en la plenitud de su vigor, o si ya se está pasando el tiempo, él ya ve que sus años avanzan y se está pasando su tiempo, allí nosotros usamos como el pasar la flor, el pasar el tiempo de ese hermano, que se case, que se case. Tal acción, Pablo repite, no es pecaminosa, pero en el versículo 37 te indica que si un hombre es firme en sus intenciones, con todos sus impulsos disciplinados y bajo control, y ha decidido mantenerse o mantener su virginidad o soltería, entonces hace bien. La conclusión se encuentra en el versículo 38. Si cree que debe casarse, hace bien, pero si decide no casarse, hace mejor. Esto ilustra lo que el Señor manifiesta en Mateo 19:12. Tan clara la Biblia cuando dice lo siguiente. Y uno puede entender ahora el pasaje de Mateo, capítulo 19, versículo 12. Eunucos por causa del reino de los cielos. Es la figura de los eunucos. Que nosotros sabemos lo que ocurría con aquellos hombres. Bueno, era más o menos la idea que ellos se quedaban como que si fueran eunucos. No se casaban. Dejaban todo aquello. ¿Por qué causa? Por causa del reino de los cielos. En realidad, hermanos, uno al hablar estos temas, mire, surgen muchas preguntas. Yo sé que van a surgir muchas preguntas en cada hogar. Cuando hablábamos, hace tiempo atrás, una o dos reuniones atrás, y hablábamos del tema que Pablo indica acerca del separarse, no divorciarse, porque la Escritura enseña a Pablo y el Señor enseña que mientras dos personas estén unidas en matrimonio, podrían separarse. Hicimos hincapié en decir que eso podría darse tal vez en un matrimonio mixto, que lo vimos, donde ella es creyente y él no. Si el inconverso no desea vivir con esa hermana y no hay ni una cosa que hacer, la hermana no está sujeta a tener que
retenerlo. Y también mirábamos si había un excesivo abuso de esa hermana. Ella también podría llegar a separarse, nunca divorciarse, nunca divorciarse. Por lo tanto, uno explicaba estas cosas, pero ¿sabe? Terminada la reunión, mi hija dijo, papi me dijo, ¿y qué pasa si eso mismo que tú estás diciendo, aunque no debiera, pero qué pasa si eso mismo ocurre en un matrimonio que ya no es mixto y que ambos son creyentes? Y yo indagué y le pregunté, ¿pero a qué te refieres? Me dijo, ¿y qué pasa si el matrimonio son ambos creyentes y el marido comienza a abusar de ella? Mire las aristas que se abren. Mire las preguntas que comienzan a salir. Bueno, en un caso excesivo, no estamos promoviendo, hermanos, la separación de los creyentes. La idea mayor es que en nuestro matrimonio nosotros podamos ir saltando obstáculo tras obstáculo, día tras día. Cada día trae su propio afán. Cada día habrá de traer problemas en el matrimonio. Tal vez ya tenemos un tiempo en que nuestros hijos ya crecieron, pero es cosa de recordar cómo fue a un principio, donde costaba trabajar, no habían tantos medios, habían tantas faltas de cosas, se estaban uniendo dos personas y a las finales eran dos caracteres totalmente diferentes. Había muchos problemas, pero había que seguir pasando. Esa es más o menos la idea, seguir pasando. Pero cuando mi hija me hizo esa acotación, me di cuenta de algo. Es posible. Y eso, aunque no debiera hacerse entre cristianos, podría llegar a darse. ¿Cuándo se podría dar eso? Cuando tal vez uno de aquellos ande mal espiritualmente y tal vez se aleja del Señor siendo cristiano y que comience tal vez, voy a poner un ejemplo, a emborracharse y a pegarle a su mujer, que es cristiana también. Usted dirá, pero ¿cómo es posible, hermano, que usted esté diciendo esas cosas? Hermano, recuerdo un caso que me impactó de un matrimonio militar, ambos militares, y fueron a esa famosa guerra de Afganistán. Y lo tremendo de esto, que ambos llegaron al servicio allá, ambos creyentes. Pero sabe que este jovencito, que tenía una ascendencia, uno de sus padres era colombiano o colombiana, casado con un americano. El niño se crió ahí, se enlistó en el servicio militar, fue a pelear por su país, pero ¿sabe lo que eligió ese hermano? Eligió ser un francotirador. Y yo recuerdo haberle visto, hermano, yo lo vi a ese hermano, al final de su vida, a lo que llegó ese hermano. Y sabe que íbamos rumbo a la asamblea donde viajábamos y era tan triste mirar a ese joven. Estaba perdido en el horizonte. Él iba sentado, iba mirando mientras caminábamos. Me habían advertido, David, no lo mires muy fijo a los ojos. Trata de no presionarlo porque él puede reaccionar mal. Se había dañado siendo un verdadero cristiano. ¿Y sabe lo que ocurrió? Que él, al elegir mal y elegir esto, dice que comenzó a matar personas. Nunca jamás se pudo sacar de su mente, de su corazón, las veces que reventaba las cabezas de aquellos seres humanos, siendo él un verdadero creyente. Y comenzó a pegarle a su mujer. ¿En qué terminó ese matrimonio? En separación. No divorcio. Tuvieron que separarse porque ya no hubo arreglo. Hermanos, estas cosas pueden darse aún en los matrimonios de creyentes. Es duro decir estas cosas. Suena raro, suena difícil entenderlo, pero son realidades que pudieran llegar a darse. Por lo tanto, Pablo aquí lo que está enseñando, todo lo que tiene que ver con el matrimonio, todo lo que debiera hacerse mejor, pero pone condiciones. Si el hermano realmente toma una decisión de quedarse soltero y puede mantenerse en una vida disciplinada, él habrá de tomar su propia decisión, cada cual
de nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones delante de nuestro Señor. Pablo aconseja, por todas las vicisitudes de estos días, de los problemas. Decían los hermanos, no tenemos todavía un país en el cual seamos perseguidos, pero en muchos países sí los hermanos están sufriendo por el Señor. Corea, países comunistas. Basta mirar la cantidad de hermanos venezolanos que tuvieron que huir de su país. ¿Y sabe lo tremendo de todo esto? Yo sin preguntar un día, unos venezolanos me dijeron, nosotros somos culpables de esto, me dijeron. Yo le dije, pero ustedes los creyentes, ¿por qué? Me dijo, hermano, los creyentes iban a las reuniones que hacía Chávez y lo encontraban un hombre tan bueno, lo encontraban un hombre que era tan bueno con la gente, y vemos en qué terminó ese lugar. Y ellos acotaron lo siguiente, somos culpables nosotros, porque muchos cristianos iban a esas reuniones donde este hombre Chávez hablaba a todo un pueblo. Así que hay que tener mucho cuidado con las cosas que habrán de venir en nuestra vida. Dios permita que podamos seguir en paz y tranquilidad, pero si eso llegara a venir, Pablo está vislumbrando aquello. Quédese sin casar. No habrá de tener el problema de que si ha de sufrir una persecución, podrá llevarlo de mejor manera que tener que huir con su esposa y sus hijos, o tal vez verle morir, como ocurrió con aquel hermano que hizo ese himno. Versículo 39 al 40 para terminar ya este capítulo. Aquí el consejo es a las viudas. Dice, la mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Pero hay una condición, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Aquí se reitera de nuevo no se puede disolver el vínculo matrimonial. Es imposible. Se debería observar la ley de última mención, aquí respecto del matrimonio y del divorcio. Dios está dando sus últimos pensamientos respecto a este importante tema. Solo la muerte deshace el vínculo, como lo dice Romanos 7, versículos 2 y 3, que se refiere a la ley del marido. Es un sentido metafórico. Usa el mismo principio. Si el marido muere o cae dormido, es la expresión que se usa, la viuda queda libre para volverse a casar, pero solo con esta condición, solo en el Señor. Esto no significa solo que debe casarse con un cristiano, sino que se casa en la voluntad del Señor. Es posible casarse con un cristiano y que no sea necesariamente el que el Señor hubiera querido. No es suficiente con casarse con un cristiano. Esto solo se cumple cuando nos casamos con la persona que Dios quiere para nosotros. Casarse con un incrédulo está prohibido. El apóstol cree que será más dichosa si permanece sin casarse. Tiene la firme convicción de que él tiene la mente del Espíritu de Dios. Se trata de un consejo apostólico escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Hermanos, aunque él no tiene consejo de parte del Señor, pero debemos recordar que Pablo escribió lo que el Espíritu Santo quería que quedara estampado en las Escrituras. Fue la guía del Espíritu Santo y por lo tanto esto ha quedado en las Escrituras y es para que nosotros podamos tomar consejo de estas verdades y poder llevarlas a cabo. Hermano, mire, este tema, yo sé que van a surgir muchas preguntas o tal vez muchas cosas que no parecen o tal vez que yo no estoy de acuerdo con eso. Pero, por ejemplo, bueno, muchos hermanos
hablan del casamiento en cuanto a casarse con la que el Señor tiene dispuesta para la vida de cada hermano. Pero es difícil, hermanos, es muy difícil. Se han visto tantas cosas en las asambleas. Hermanas que han esperado toda una vida, que tal vez han rechazado la posibilidad de casarse porque ha sido tal la presión de la iglesia. ¿A qué me refiero con esto? Que si la hermana es muy abierta, por decirlo así, que es muy social, la jovencita, rápidamente nosotros los creyentes la apuntamos con el dedo y la acusamos. ¿Sabes? Triste escuchar cosas que uno llega a saber después. Cuando los hermanos hablan despectivamente de una hermana, porque era social. ¿Y sabe lo que hablaban? Ya todos la conocían. Ya todos habían hecho una imagen de esa pobre hermana joven. Y ella no andaba buscando marido. Ella era social entre los jóvenes. Fue mal vista por los hermanos mayores. ¿Y los jóvenes? ¿Cuánto cuidado debieran tener también los jóvenes? De no hacer las cosas con las hermanitas jovencitas. Tengan mucho cuidado, hermanos. Tengan mucho respeto por sus hermanas jóvenes. Si la hermana es más social, no quiere decir que anda buscando marido o te anda buscando a ti. Y si tú lo ves que es así, tienes todo el derecho de orar al Señor para esa situación, pero no juzgar de buenas a primeras. ¿O cuántos matrimonios no se han hecho? ¿Sabe por qué? Porque sencillamente la hermana o el hermano eran tan cortos de genio que no se atrevieron a hablarle a su hermana o no se atrevieron a hablarle a su hermano. Prefirieron mantenerse lejos. ¿Por qué? Porque en la asamblea era mal visto que se acercara. Sí, debemos tener cuidado. Yo recuerdo en Echaurren se promovía mucho algo que era grato ir a hacer el aseo al local, que era grandísimo. Y era un local que tenía madera, así que imagínese usted, con el pie había que embriotillar, otros pasando con el chancho, después encerando y para pasarle brillo. Así era el trabajo ahí en Echaurren. Pero ¿qué hacían los ancianos con eso? Promovían que los jóvenes fueran conociéndose, nos conociéramos. Pero lo terrible era escuchar una vez, y esto a mí me partió el alma, cuando una hermana que nunca me había saludado, se acercó un día y me dijo, hola David, me dijo. Ya me dijo, ¿tú te convertiste hace poco? Sí, le dije, me convertí hace poco. Ya me dijo, ¿y en qué trabajas? Me dijo. Yo recién estaba haciendo un ayudante de construcción. No era más. Y cuando ella hizo así, ya me dijo, muy bien, y anotó. Y para sorpresa mía llegó un día y me dijo, nos juntó a todos los jovencitos que estábamos haciendo el aseo, ¿y sabe lo que dijo? Ya dijo, con esta se van a casar. Y ella me nombra a mí y me dice, y tú te vas a casar con una hermana de la Florida. Una hermana que venía de la Florida porque después se hacían reuniones de jóvenes después del aseo. ¿Sabe? A mí me impactó siendo un creyente nuevo y decía yo, ¿por qué ella tiene que venir a hacer matrimonios? Algo que solamente el Señor puede hacer. El Dios de los cielos tiene que hacer. Hermanos, ¿para qué les digo cómo terminó? Ella partió. El Señor disciplinó a esa hermana, tuvo que disciplinarla porque hizo mucho daño. Esa hermana se sintió tan mal cuando la nombró y delante de todo, tú David te casas con ella. Qué vergüenza más grande sintió esa hermana. Yo sentí vergüenza ajena. Entonces, todo ese ambiente, ¿sabe a lo que llevó? A que los hermanos tuviéramos más cuidado, nos rechazáramos y se cometieron muchas cosas que debemos promover. Pablo está promoviendo lo siguiente. Si el hermano soltero desea no casarse, que no se case, hace bien. Pero si desea casarse, también hace bien. Y puede servir al Señor. ¿Cuántos matrimonios no vemos en el día de hoy que han sido fieles al Señor, que han criado sus hijos,
que han mantenido un trabajo a través de los años, han terminado de criar a sus hijos. Y ellos se han mantenido fieles con su Señor siendo casados. Así que, hermano, si procuras quedarse soltero, haces bien, dice Pablo. Pero no haces mal si también te casas. ¿Qué debemos promover? ¿Qué es lo que debe promover la Biblia? La buena manera de buscar un creyente en tu asamblea o en otra asamblea, pero un creyente, y ojalá Dios permita que sea un hombre que el Señor traiga a tu vida y que sea la voluntad del Señor para que no se cometan tantos errores que se han cometido y se seguirán cometiendo. Pero estos estudios muchas veces ayudan para hablar estos temas que son un poquito difíciles, que tal vez no quieren hablar los hermanos, pero es necesario hablarlos, hermanos. Es sumamente necesario hablarlos, porque atañe a un mundo tan pequeño el nuestro como las asambleas y que está siendo bombardeado con inconversos, que muchas veces los inconversos, yo no sé si usted lo ha escuchado, y yo escuchaba de hombres que decían, cuando yo me case, yo voy a ir a la iglesia tanto y allá voy a ir a buscar una mujer, hombre inconverso. Debemos tener cuidado de cuidar a nuestras jovencitas, de cuidar a nuestros jóvenes, para que no cometan graves errores y tengan que lamentarse después. Hermanos, hemos terminado el capítulo 7 con los consejos que Pablo da en esta carta. Habremos de mirar ya el capítulo 8, que nos habrá de mostrar otros aspectos que Pablo está contestando una carta que fue enviada de Corinto acerca de todas estas cosas, lo que tiene que ver con lo sacrificado a los ídolos, todo lo que tiene que ver con aquello. Pablo habrá de enseñar y mostrar lo que ellos debieran hacer o cómo debieran hacer en cuanto a aquellas cosas. Vamos a orar para terminar esta reunión. Oremos, hermanos, por favor. Padre bendito, queremos declarar que en realidad tu palabra es algo tan grande. Tu palabra es tan clara. Sabemos que es el corazón tuyo, la mente de Dios, que un día plasmó en estas páginas de las Escrituras, pero era con un propósito para cada uno de nosotros, para nuestras vidas, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Son tales los propósitos tan altos tuyos, Padre, que tienes para cada uno de nosotros. Permite que esta palabra pueda anidarse en nuestros corazones y que podamos valorarla y que podamos ponerla por práctica. Gracias por cada uno de los hermanos y amigos que se han juntado en esta tarde. Queremos dejar esta reunión en tus manos. Padre, todo lo hacemos agradecidos y confiados, porque lo hacemos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Bien, nuestra reunión ha terminado. En cuanto a los enfermos, don Luis fue operado. Ya fue operado de su cadera. Tenían que esperar nada más que su hija estaba con él y darlo. Él es la que está comunicando, le comunicó a nuestra hermana Gertrudis acerca de eso. Y ahora solamente esperar su restablecimiento. Pero la buena noticia es que todo lo que tiene que ser en cuanto a su terapia, su recuperación, no va a ser en Santiago, va a ser acá en Quintero, porque él ya encontró una persona que le va a hacer la terapia acá en Quintero. Así que lo vamos a tener cerquita, tal vez no va a poder salir de su casa todavía hasta que se pueda recuperar, pero gracias al Señor ya él fue operado y ahora esperamos su recuperación. Los demás enfermos, bueno, Francisca, como le comentaba a mi hermano don Celindo, el viernes estaría viajando Dios mediante a buscar a Francisca. Estaría yéndome el viernes en la mañana y estaría volviendo el sábado en la mañana también. Estaríamos volviendo para esperar acá el resultado que va a ser entregado el 28 de diciembre recién, para saber a qué tenemos que atenernos. Así que vamos a ver, estamos esperando en el Señor lo que Él disponga
y lo que tengamos que hacer. Así que, hermanos, bueno, dejo abiertos están los micrófonos, que usted los pueda abrir, tanto para decir algo, para despedirse, en fin, es momento que usted pueda abrir su micrófono y hacerlo. Mucho gusto haber compartido esta tarde y el Señor nos bendiga. Y la enseñanza es muy sana y buena, bien intencionada. Cómo uno se da cuenta ahora que está todo tan bien puesto en la Biblia, lo que uno tiene que hacer, lo que no debe hacer. Y uno comete siempre errores. Pero Sí. bueno, el Señor nos tiene aquí ahora gracias a Él. Y tenemos ya cierta claridad en las cosas las decisiones que hay que tomar, con la Sí. ayuda del Señor. Sí. Bien, voy a retirar un saludo cariñoso a todos, afectuoso. El Señor les bendiga, querida hermana y hermanos. Buenas noches, don Gracias. Celindo. Muchas gracias. Buenas noches, don Celindo. Saludos. Gracias en su nombre. Adiós. Adiós. Bueno. Don Pedro, buenas noches. Buenas noches, hermano David. ¿Cómo está? Bien, gracias al Señor. ¿Y usted? Sí, bien también. No puedo quejarme. ¿Con calor o frío? De la misma juventud ya. Ya. ¿Con calor o frío están? Ya. Bueno. Ya viene pronto el Señor. Eso se va a terminar. Vamos a tener cuerpos nuevos, cuerpos gloriosos. Vamos a tener más dolores ya. Nada más, justamente. Bueno, saludar a todos, hermana Lili, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Sabemos que las hijas están por ahí. Una le arreglaba el pelo y otra y así, siempre ya. Los niños, pues, son los niños, pues. Los niños. Sí. Bueno, también a nuestra hermana Marina Herrera. También saludarla de allá de la Asamblea de Conchalí, nuestro hermano Pedro también, muchas gracias. Nuestra hija Débora, nuestro hermano Fernando y Ruth de la Florida de Talca, muchas gracias. Nuestra hermana Gertrudis Muñoz de la Asamblea de acá de Quintero. Nuestro hermano don Pedro y la señora, su esposa Norma, de la Asamblea de la Florida de Talca, muchas gracias. Francisca, mi esposa. Y el matrimonio de la señora Don Omar y la señora Nora, de la Florida de Talca. Hermanos, tengan todos muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Y si no hay nada más que decir, nadie quiere acotar, bueno, ahí apareció la... Uy, está grande, la confundí con la confundión, pareció de repente está grande. Buenas noches, hija. Sí, hermano. Saludos Chao, a papi. todos. Bueno, Chao. bueno. Buenas noches a todos. Noches. Buenas Chao. noches.